Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo Norte. Nos encontramos en otra emisión de Razón Popular, en el cual vamos a hablar de la vida y obra de Pepe Mujica, que acaba de fallecer hace algunos días y que se presta la ocasión para hacer un balance general sobre su trayectoria política, sobre su discurso moral, sobre las condiciones de vida y sobre el modelo de acumulación capitalista contemporáneo, pero también sobre todas las circunstancias que rodean a un personaje público de esta índole que conlleva y se necesita un análisis que esperamos al menos empezar aquí en este programa de Razón Popular. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Francisco. Un saludo a ti, a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a ver y escuchar después. Un saludo y efectivamente, hace algunos días murió José Mujica, que es un referente de la izquierda. Fue durante mucho tiempo un referente de la izquierda en América Latina. Los momentos de la denominada, ¿no? Que decían la marea rosa. eh, Junto con otros presidentes que se unieron en ese momento en Ecuador, en Venezuela, y como es un referente para la izquierda, sobre todo por el discurso que tenía muy cercano a lo que era que no le gustaba, no decir la austeridad, la sobriedad, el servir a los cargos públicos sin enriquecerse, y creo que por eso se terminó convirtiendo en un referente para toda América Latina. Vamos a estar hablando un poco de eso y de su trayectoria a lo largo de los años. Sí, el personaje fue un personaje con una larga trayectoria política que se remonta a la década de los 60 en Uruguay y que recorre todo el espectro político y las formas de lucha posibles, ¿no? Que va desde su juventud en los 60 con una influencia nacionalista, participó, digamos, en el sistema político uruguayo, en el Partido Nacional, eh, después, aquí lo tengo notado, con Enrique Erro, y después de esa militancia breve en ese Partido Nacional, eh, junto con Erro abandonaron el Partido Nacional y fundaron precisamente la Unión Popular junto al Partido Socialista de Uruguay. Desde ahí, digamos, fue radicalizándose Mujica hasta el grado de que pues, en 1964 se integró al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Es el movimiento donde empezó a realizar operaciones insurgentes y que fue que lo llevó a la cárcel entre 1972 y 1985, un periodo de casi 11 años, que fue que marcó su etapa, ¿no? Su etapa como político radical y que posteriormente lo llevaría a meterse más en la política institucional en Uruguay y que de alguna manera conllevaría toda su perspectiva reflexiva en torno a a la izquierda, ¿no? En torno a las vías de lucha política de la izquierda. Y esto es muy importante porque una trayectoria de tan largo pues sí, que de tan largo plazo ha conllevado pues una serie de reflexiones sobre las distintas formas de lucha, ¿no? Hasta que fue, bueno, pues no se resume en la presidencia, hay que señalarlo, pero duró 50 años, alrededor de 50 años antes de llegar a ser presidente en Uruguay, por un sinfín de circunstancias que hay que señalar que el sistema político uruguayo es distinto al mexicano, ya que tiene una serie pues, de instancias que tienen que ver con coaliciones, que tienen que ver con partidos muy antiguos, ¿no? Eh, incluso por ejemplo, el Frente Amplio, que es por el que llegó Mújica y por el que también pues ha estado otros presidentes, últimamente pues es un movimiento que aglutina múltiples partidos y grupos de izquierda, ¿no? Ahorita les vas a hablar de cuáles son, pero a través de esa plataforma es como ha llegado pues Mujica o llegó en el 2010 hasta el 2015
y pues es cuando se hizo sobre todo conocido a nivel internacional, sobre todo por su buena asociación con los gobiernos latinoamericanos, de Chávez, de Cristina Kirchner en ese entonces, con el propio, pues ahora sí que con el propio Evo Morales, etcétera, etcétera. Y pues fue un político de consenso, ¿no? Porque finalmente, a pesar de que tenía una militancia clara de izquierda, fue un político que pudo, quizás en esta lógica de coalición política que implica una correlación de fuerzas aglutinante, pues permitió que hubiera, pues incluso gente de derecha que tuviera simpatía con él, ¿no? Pues valga mencionar que aquí en México recibió la medalla de eh, por Peña Nieto, no, ahorita no recuerdo cuál es el nombre exactamente, pero es una medida muy importante de que da el gobierno mexicano, que pues también, pues sí, eso habla, ¿no? De ese personaje de consenso. Aquí está el orden del águila azteca, que le entregó Peña Nieto a Mujica también, y que pues le ha llevado a una cierta forma internacional, ¿no? Pues, precisamente por este discurso de consenso, que al rato vamos a hablar, que también es un discurso que está en disputa, porque aunque es una figura con un discurso moral, un discurso de sobriedad en las condiciones actuales del sistema, tiene un discurso crítico, ¿no? Sobre la realidad que estamos viviendo. Y bueno, así en forma introductoria podríamos señalar eso. Y pues posteriormente vamos a hablar también sobre sobre, pues, precisamente sobre esta cuestión de su papel como figura pública actual, donde aparecen los TikToks y aparecen en todas partes dando frases, pero parece que como si se le vaciara de contenido crítico, ¿no? Reivindicador, y pues eso hay que hablarlo y discutirlo. Algo que tienes que señalar, Gabriela, respecto de Mujica. Sí, efectivamente, como señalabas, ¿no? Creo que parte de lo que hay que destacar de esta primera, digamos, trayectoria de Mujica en el sentido de que los primeros años en los que participa políticamente, definitivamente algo que va a marcar la trayectoria de izquierda de José Mujica va a ser el Movimiento de Liberación Nacional en Uruguay, los conocidos como los Tupamaros, en un momento donde cabe señalar que había muchos grupos de esta inspiración de guerrilla urbana, de izquierda, con inspiraciones, algunos, ¿no? Marxistas, maoístas, marxistas, leninistas, pero que es algo que no se da exclusivamente en Uruguay, ¿no? O sea, en el caso chileno tenía lo suyo, los argentinos, pero parte de todos estos movimientos guerrilleros van a ser duramente reprimidos durante las dictaduras que se van a instalar en toda Sudamérica, ¿no? Entonces, es algo que van a sufrir la mayor parte de los países de América Latina, y es una dictadura militar que va a durar, que va a ser una de las más represivas y que va a durar más de 10 años, ¿no? O sea, más de una década. Recordemos, ¿no? Tú lo mencionabas, desde el golpe de Estado militar del 73 hasta 1985, y que va a ser, van a ser una serie de golpes de Estado, pero que siempre a la cabeza va a haber aparentemente un civil, pero todo el control, digamos, va a ser a partir de una base militar. Y es en ese momento cuando se forja parte del carácter de José Mujica, porque recordemos que está 12 años eh, bajo estas condiciones de la dictadura militar, es capturado, encarcelado, pero no en las cárceles comunes, vamos a decir, de una democracia liberal, sino en las cárceles que en ese momento implantaron las dictaduras, que eran con ningún, ¿no? Ningún rastro de derecho humano, sino que no van a ser ni siquiera juzgados, en una cosa que dice que una especie de lo que en México sería una cisterna, un calabozo, ¿no? No una celda común y corriente, con todas las vejaciones y degradaciones y atrocidades que cometieron esas dictaduras militares,
Y eso va a forjar, porque yo recuerdo en una entrevista que da José Mujica, no recuerdo exactamente a qué medio, pero ya hace algunos años, y resulta que, o sea, que José Mujica cuenta que fue tan dura aquella experiencia que va a marcar su vida, que llega un momento en que empieza a hablar con los animales, creo que me parece que comenta que es una rata o una cosa así, que están dentro de su celda, ¿no? Porque llega un momento en que no tiene contacto humano, y esta necesidad del ser humano de estar comunicándose, expresándose con otros, lo que orilla a José Mujica es a empezar a hablar con los animales, ¿no? Porque está en un momento donde casi pierde la cordura por las condiciones a las que está sometido José Mujica. Entonces, bien menciona, llega el periodo donde termina la dictadura, pero digamos que José Mujica es liberado, pero luego empieza un largo proceso, porque no es como pasó en toda América Latina, llega la democracia y entonces gana inmediatamente la izquierda, ¿no? Sino es todo un proceso, y es lo que tú llamabas, ¿no? Se constituye en Uruguay lo que es un frente amplio, y no es más que la unión de diversos partidos políticos para lograr ganar las elecciones en Uruguay, ¿no? Y mencionábamos algunos de los que conformaron en su momento, y conformaron el Frente Amplio, que va el Movimiento de Participación Popular, que es específicamente al que pertenecía José Mujica, la Asamblea Uruguay, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, la Alianza Progresista, el Nuevo Espacio, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Obrero Revolucionario, el Partido Socialista de los Trabajadores, etcétera, ¿no? O sea, son una serie de grupos de izquierda y de centro izquierda que se agrupan para ganar las elecciones, ¿no? Y me parece que esto es lo que lleva hasta 2000, el año de 2010, porque recordemos, y esto es importante, que antes de Mujica, de José Mujica, ya gana Tabaré Vázquez, que va a ser un gobierno en el que es Tabaré Vázquez, José Mujica y el regreso de Tabaré Vázquez, ¿no? Entonces toma fuerza José Mujica a partir de lo que representa, bueno, más bien al ocupar un puesto con Tabaré Vázquez, empieza a tomar fuerza por esto que mencionaba, ¿no? O sea, el hecho de que ser un personaje carismático, la forma en la que se expresa, el discurso que tiene, este, creo que es algo que logra, vamos a decir, conquistar el, el voto de los uruguayos. Y hay que recordar también que Uruguay, o sea, sufrió una dictadura muy atroz, y vemos toda esta trayectoria de José Mujica, pero es un país muy, muy pequeño, o sea, comparado con lo que estamos viendo, con la dimensión de los países que tenemos en América Latina, ¿no? Estamos hablando, no sé, de que en México, recuerdo, no sé, son 160, 170 millones somos de habitantes, Brasil, que 230, una cosa así, eh, Uruguay es un país pequeñito de poco más de 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, me parece que es José Mujica el que logra destacar, o sea, logra hacer que un país tan pequeño, ¿no? Sea tan visible en un momento donde hay otros líderes latinoamericanos. Y y ya si quieres, ahorita comentamos, ¿no? Lo que es ya propiamente su gobierno, porque como bien señalas es de claroscuros, sobre todo avanza mucho en lo que tiene que ver con los derechos vinculados a la comunidad LGBT, y los derechos o las reivindicaciones, parte de las reivindicaciones del feminismo, ¿no? En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, los matrimonios igualitarios, en un momento donde en América Latina todavía no era la norma, ¿no? Recordemos que hay países que lo van a alcanzar esto mucho después de Uruguay, ¿no? Entonces, si quieres ahorita lo comentamos, pero es parte, digamos, de este balance, ¿no? Y también como señalabas, que llegó un momento en que José Mujica, y en varias entrevistas creo que así lo ha señalado, ¿no?
que la izquierda en América Latina es de momento, ¿no? Había un momento donde la única alternativa eran las armas, ¿no? Y también muy inspirados por lo que en su momento fue la triunfante Revolución Cubana, ¿no? Que casi va a ser una experiencia única, que no se va a repetir en otros lugares porque es la única que triunfa, ¿no? Entonces, eso. Y llega un momento, después del fin de las dictaduras en América Latina, donde dice José Mujica, bueno, ahora es el tiempo de participar, pero desde, vamos a decir, desde las instituciones democrático-liberales, y entonces esto es lo que sucede en América Latina, ¿no? Muchos, si nos damos cuenta, muchos, o algunos, no muchos, ¿no? Algunos de los, y lo mismo pasa con Néstor y Cristina, porque cabe señalar eh, que muchos de estos que después vamos a ver como presidentes, pues primero fueron, en su momento, estuvieron involucrados en la guerrilla, hasta Dilma Rousseff, ¿no? En Brasil, los están involucrados en la guerrilla en los tiempos de la dictadura y después dicen, bueno, ahora no es el momento de las armas, sino de conquistar el poder por la vía democrática o la vía electoral. Sí. Sí, pues algo que queda claro es que su gestión de gobierno fue una gestión de gobierno muy de coalición, ¿no? Con una política económica continuista de Tabaré Vázquez, algunos avances en las políticas de derechos civiles, progresistas, ¿no? Como lo apuntaste, y también una perspectiva de solidaridad al terreno internacional con América Latina, ¿no? Con los países progresistas, con Hugo Chávez, con Cristina, como mencioné anteriormente, y que de alguna manera habla de una gestión de gobierno de centro-izquierda en el ámbito de la política económica, en el ámbito de la propia gestión administrativa de su gobierno, y que pues marcó incluso a nivel internacional, como lo vemos en la imagen, sobre todo una imagen de austeridad, ¿no? Una imagen de sobriedad a la hora de gobernar, que implicaba el tener sencillez, ¿no? Y cercanía con la población. Quizás eso es un rasgo más distintivo, porque si vamos a cuestiones en comparación con otros gobiernos progresistas de América Latina, pues quizás no es tanto su legado, ¿no? En cuanto a, pues, en cuanto a establecimiento de políticas sociales o de transformación de la política económica, pero también en esta parte discursiva y simbólica, pues ha sido muy importante porque contribuyó a un refrescamiento moral, ¿no? Sobre todo de un personaje que tenía una trayectoria política ligada a movimientos eh, guerrilleros y que también, de alguna manera, es una síntesis de la trayectoria política de varios mandatarios en América Latina que de alguna manera tienen paralelismo, ¿no? No, simplemente, como dices tú, Dilma Rousseff, ahorita lo pueden ver en Gustavo Petro en Colombia, pues Mujica pues, fue el primer mandatario, bueno, en la última ola de gobernantes que viene de esa tradición, ¿no? Y de alguna manera los diferentes presidentes o diferentes dirigentes latinoamericanos han tenido una trayectoria cercana a lo social que después les va llevando paulatinamente a llegar a la primera línea, ¿no? Gubernamental. Mujica pues cumple de manual ese, ese rubro que pues hay que señalarlo, no fue tan fácil, ¿no? Lógicamente pues conllevó mucho esfuerzo y de hecho su discurso, sus discursos en cuanto a que han tenido mucha connotación últimamente, pues es sobre todo esta cuestión de la vida, la cuestión de no derrotarse ante la adversidad y ante las dificultades, ¿no? Y que, pues como él lo vio cuando estuvo encarcelado y posteriormente, pues también ha significado un esfuerzo constante, porque aún así después de que salió de la cárcel, aunque empezó a hacer política civil, pues todavía ha significado un gran esfuerzo, ¿no? Pero que de alguna manera marcaba la vía de los países en América Latina con respecto a la participación en la vida democrática, ¿no? Eh, como pasó en otros países, ¿no? Y hay otros países donde no se pudo, aunque se quisiera, ¿no?
Inclusive en Colombia de los 80 estaba el interés de la Unión Patriótica de que se empezara a hacer política en la vida civil, pero las circunstancias no permitieron ese tránsito. En Uruguay pues fue los primeros países y pues se fue dando paulatinamente ese proceso en diferentes lugares de la región. Precisamente algo que se le criticaba o se le critica a Mújica es que pues no tuvo una posición tan dura con respecto a los autores de la dictadura militar en comparación con Argentina, ¿no? Que sí se les mandó a juicio y se estuvo en el escarnio público y se trató de hacer justicia, ¿no? Acá lo que se le critica pues es que no hubo esa postura precisamente más que no de venganza, sino más bien de justicia, ¿no? Hacia las víctimas de la dictadura y que finalmente pues tuvieron un discurso muy pacifista, ¿no? Eso por un lado, y pues por otro lado, pues la cercanía con ciertos políticos de derecha, ¿no? Pues podemos decir que una vía más diplomática, pero finalmente pues hay sectores que eso de la izquierda latinoamericana que no les terminó de agradar y que finalmente se le criticaba, ¿no? Pero a pesar de todas esas circunstancias, pues es un personaje que yo mencionaría que es un personaje moralizante, ¿no? En el sentido de la política y del servicio público, porque más que un discurso programático que tuviéramos en él, es un discurso, digamos, es un paralelismo a discurso de Bertrand Russell, el discurso de Mahatma Gandhi, el discurso del propio Martin Luther King o de Nelson Mandela, un discurso más basado en el sentido común que busca en diferentes circunstancias y en diferentes luchas, busca crear pues, ese mensaje, ¿no? Hacia la militancia, hacia los pueblos, hacia la necesidad de seguir esforzándose por lograr transformación política y social, y eso ha tenido mucha connotación, ¿no? De hecho, a tal grado que ha traspasado al sector de izquierda y se ha vuelto un discurso que ha calado en gente que ni siquiera es de izquierda y que no tiene interés por la política, ¿no? Y en esa parte, pues se habla de ese discurso de sentido común que ha tenido, bueno, el expresidente y pues ahora eh, recientemente fallecido. Entonces, hacia grandes rasgos podría mencionar esto y también apuntar ya para hacer el siguiente paso, pues que a fin de cuentas ese balance es necesario, pero sobre todo viendo las circunstancias históricas y viendo también la trayectoria política. Por eso hablábamos que es necesario hacer este balance general, ¿no? Porque desde ahorita, eh, pues ahorita podría decirse muy claramente que por un error o por una falta de avance en una política determinada, pues no es un presidente que no tuvo correspondencia entre tanto discurso moralizante y lo que llevó a la práctica, pero si haces un balance de vida, pues también vas recorriendo las diferentes circunstancias político-históricas de Uruguay y de América Latina y de cómo las diferentes formas de lucha se fueron sucediendo a lo largo de diferentes momentos y diferentes décadas, a tal grado que es un paralelismo con diferentes países y que se repite, ¿no? Eso habría que verlo también, pero no es casualidad que se caiga paradigma en trayectorias, ¿no? De dirigentes populares o dirigentes carismáticos en la región. Entonces, no sé si quieres algo comentar, Gabriela, al respecto. Bueno, mira, o sea, indiscutiblemente es un personaje de izquierda, o sea, por la trayectoria, bien señalabas, ¿no? La mayor parte, olvidamos, ¿no? También a Gustavo Petro, como señalabas, o sea, es Gustavo Petro, Dilma, Cristina y Néstor también formaron parte de la guerrilla en su momento, y la esposa que no hemos mencionado, ¿no? Que fue un papel central, Lucía Topolansky, también en lo que es efectivamente Uruguay, porque los dos son guerrilleros, luchadores de izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí es donde voy a entrar a la parte conflictiva del asunto, ¿no? ¿Por qué?
Eh, Aquí lo que señala, o sea, si podemos afirmar los aciertos, son eso que mencionabas, ¿no? O sea, es en parte la legalización de los matrimonios igualitarios y la interrupción voluntaria del embarazo en momentos en los que América Latina no tenía aún esa agenda, y claro que es una agenda de la izquierda, ¿no? O sea, más allá de los debates que pueda haber. Y luego en un momento, algo muy polémico, que es la legalización de la marihuana, que dicen, bueno, es el momento, en lugar de que esto, dice, es difícil, ¿no? Porque finalmente es una sustancia, digamos que no es inocua, pero preferimos eso a que el control lo que tengan las mafias, ¿no? O sea, eh, eso, ¿no? Que fue un momento polémico. Entonces, ¿cuál es como dice, ya es cuando empiezan los claroscuros? ¿Qué es lo que yo veo más criticable en su gestión de gobierno de José Mujica? Por una parte, es esto que dices que no pasa, porque cuando llega Néstor a la presidencia en Argentina, lo primero que piden es, bueno, descolgamos, y eso es algo simbólico, ¿no? Descolgamos a los militares de la dictadura argentina que estaban en el Palacio de Gobierno y vamos a empezar un juicio contra ellos, ¿no? Es parte de resarcir esas heridas. Y esto no pasa con José Mujica, ¿no? O sea, hay una especie de perdón hacia lo que representaron todos los líderes, sobre todo los jefes militares en su momento, ¿no? De la dictadura. Y luego, creo que el personaje más criticable, porque claro, no puede haber críticas más fundamentadas de los uruguayos, etcétera, pero vamos a ver que viéndolo desde el contexto mexicano y desde fuera, creo que es Luis Almagro, ¿no? Luis Almagro, que primero es su secretario de Relaciones Exteriores y después juega un papel fundamental, José Mujica, en impulsarlo como presidente de la OEA, ¿no? Y después va a ser Luis Almagro, una vez estando ahí ya en el poder, o sea, de la OEA, cuando empieza un ataque contra gobiernos de izquierda en América Latina y a llamarlos dictaduras y a estar muy en sintonía con algo que no queríamos, que era con los Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso es algo criticable, ¿no? Ahora, ¿por qué a mí me empieza a causar un poco de incomodidad? Porque en estos días hemos visto, y creo que en la jornada, ahora que lo comentamos, una serie de elogios en todos lados, ¿no? O sea, yo lo vi incluso en Televisa, hablando de México, ¿no? En Televisa, en estos medios tradicionales, en Radio Fórmula, lo vi en la televisión, y hablando ya del extranjero, lo vi en la televisión alemana, o sea, y recuperando una serie de frases, ¿no? Una serie de frases que efectivamente son muy motivadoras, con las que yo me identifico plenamente. Hay unas frases que incluso dices tú de sentido común, pero también de esa parte de sentido común que le falta a la izquierda, ¿no? Porque cuando decían, recuerdo muy bien una frase de José Mujica cuando dice, hay gente que no entra al poder del Estado porque está esperando a que llegue el momento preciso del socialismo, del comunismo. Y dice, pero esa gente que se está esperando no se preocupa por las necesidades más elementales del hoy, del mañana, de esa gente que está sufriendo no en la sociedad futura, sino ahorita. Mañana está sufriendo, está teniendo dificultades, y entonces esos también hay que pensar en ellos, no hay que pensar solo desde nuestra comodidad intelectual de decir, bueno, hay que esperar a que venga el socialismo, pero ¿cuándo va a venir? A lo mejor nunca lo vamos a ver, ¿no? Y mientras la gente tiene necesidad de comer, de trabajo, etcétera, ¿no? Y creo que sí, eso es importante, pero y creo que hay un discurso incluso muy anticapitalista en lo que dice, ¿no? Pero creo que lo que está pasando, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿por qué lo retoman otros? Porque me parece que José Mujica lo están vaciando de contenido para quedarse solamente con la figura. Y lo primero que yo vi que hacían unos es contraponerlo a la figura de López Obrador. Ya ven, él sí es austero, etcétera. ¿Y por qué? También no veo, yo nunca vi eso en los medios, que cuando murió Hugo Chávez dijeran, no, y este es el legado de la izquierda, etcétera. Eso yo nunca lo vi. ¿Y eso de qué nos habla? Pues que quizá
y esto lo digo, o sea, con todo el respeto del mundo, pero que quizá José Mujica fue una figura más en términos discursivos, efectivamente anticapitalista, que es lo que significa la austeridad, vivir bien, pero ya en los hechos, me parece que el ataque, por ejemplo, que recibió en su momento Hugo Chávez nos habla de que a lo mejor Hugo Chávez sí fue más a la raíz del problema en términos concretos, sí afectó intereses políticos y económicos concretos, nacionales e internacionales, y que eso le ha ganado la enemistad de medio mundo, más allá de que, bueno, que nos guste o no, pero Hugo Chávez tenía un discurso más incendiario, ¿no? Contra Estados Unidos, contra lo que representaban las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me parece que a diferencia de otros gobiernos, y toca muy por encima, digamos, muy por encima, lo que son las estructuras económicas en Uruguay, ¿no? Y por eso es más, está vaciándose de contenido, o sea, lo que representa su figura, porque nadie dice mucho que fue un guerrillero y que también empuñó las armas en su momento, ¿no? O sea, como que nada más la última parte donde fue como un abuelito que da consejos, etcétera, y esa es la parte, creo, donde estaba haciendo de contenido a José Mujica, ¿no? Porque me parece que lo están poniendo, ay, no, este es el personaje bueno en comparación con personajes, eso sí, que representan lo peor de la izquierda, etcétera, como es Hugo Chávez. A mí me parece que Hugo Chávez, con todas sus contradicciones, tocó más callos que José Mujica y por eso es menos, y no alabado, directamente atacado en medios internacionales y nacionales, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco me preocupa y creo que aquí se vio muy claramente que un periodista, y lo comentábamos esto hace algunos días con unos amigos, que dice, no, es que López Obrador no se compara con José Mujica porque José Mujica no hubiera incorporado a estos impresentables que ahora están, ¿no? Momento, ¿no? Esa es una lectura como muy sesgada de la realidad porque, bueno, Luis Almagro no es una cosita como para ignorar, ¿no? Entonces, la política en concreto tiene sus contradicciones y sus claroscuros, y creo que en el caso de Mujica tiene muchísimos claroscuros en ese sentido. Una cosa es el discurso, que efectivamente es anticapitalista, de vivir en austeridad, que está muy bien, está perfecto, pero luego en la práctica eso como que ya cuando estás en el ejercicio del poder del Estado, como que se debilita, ¿no? Y creo que eso nos llevaría a preguntarnos por qué ahora gente, ¿no? O sea, tan adversaria a lo que significaría el proyecto de izquierda aquí en México, están alabando, ensalzando y sacando frases y fragmentos de lo que de José Mujica, ¿no? Y creo que eso es, a mí me parece muy, muy revelador de lo que para algunos, o de lo que están intentando hacer con José Mujica. Sí, estoy de acuerdo en esta parte porque es es una personalidad que está en disputa y que también ha generado una serie pues sí, de uso político por parte de sectores conservadores, ¿no? Para querer decirle a la izquierda cómo debe ser la izquierda, ¿no? Pero realmente es a la propia izquierda la que le toca reflexionar sobre este tipo de personajes, ¿no? Sus personajes. Porque, en fin de cuentas, todos los personajes de izquierda, en diferentes momentos, pues tienen un contexto determinado, con una correlación de fuerzas determinada y con una trayectoria propia, ¿no? Nosotros consideramos que precisamente, y a lo que llamamos es a mirar a José Mujica, más allá de la última etapa, que es donde se ha hecho muy popular con los consejos de vida, ¿no? Que al final de cuentas es lo último, ¿no? De una trayectoria política y que tiene que verse más en retrospectiva de cómo se fue llegando a una, pues a una postura tan conocida a nivel internacional que ha llegado al punto de, no, se le ha hecho libros, se le ha hecho documentales, se le hacen TikToks, se le regalan medallas. De hecho, hay que darle un vistazo a este documental de Mujica y Chomsky, donde
De hecho, el realizador mexicano Saúl Alvidres es el que lleva a cabo este documental donde pone a dialogar a Chomsky y a Mujica sobre diferentes temas, ¿no? Viendo el sociopolítico, de la crisis civilizatoria, etcétera, etcétera, que es importante ver, ¿no? Y sobre todo porque generan una conversación crítica sobre la actualidad del mundo. Pues Chomsky, ¿no? Que un intelectual y un pensador que ha estado siempre denunciando, ¿no? Así que la oligarquía norteamericana, la política exterior norteamericana, etcétera, etcétera. Entonces, habría que ver ese documental y también hacer ese balance sobre Mujica y, como decimos, ponerle un contexto histórico y a partir de ahí ver qué lecciones se puede generar para la izquierda, ¿no? Porque finalmente cómo esa forma de estar cambiando de diferentes formas de lucha lleva un poco a entender también cómo las diferentes izquierdas latinoamericanas han estado en un reajuste de estrategia y de formas de lucha a lo largo de la historia, ¿no? Últimas décadas sobre todo, pero bueno. Bueno, Gabriela, voy a leer algunos comentarios y a ver a ver qué podemos señalar al respecto. Nahum ahora nos estuvo comentando, dice que él estuvo en esa disyuntiva del uso de las armas para los fines en su momento, pero sabía que era la única forma de poder seguir adelante. Dice que AMLO le recuerda mucho a sus presidentes a Mujica, que es muy parecido. Dice que hay de izquierdas a izquierdas, como Mujica y Evo, y no lo es como el de Chile, izquierda buena ondita. Dice que le pasó como AMLO enjuiciar a los presidentes. Y Teresa Sánchez de Torreón, Coahuila, nos manda saludos, Gabriela. ¿Algo que tengas que comentar al respecto de estos comentarios? Sí, efectivamente, mira, lo que pasa aquí en esta situación, a mí me parece que están usando la parte más, vamos a decir, bonita para la democracia liberal de lo que representa Mujica, ¿no? Em, Eso por una parte, ¿no? Porque yo no veo que le hicieran los mismos elogios y claro que es un personaje de dimensiones históricas, por ejemplo, a Fidel Castro, ¿no? Que ahí sí, digamos que se metió con intereses económicos y políticos de toda índole, no solamente en América Latina y contra la potencia más, pues la entraña del capitalismo que es Estados Unidos, sino también en otros lados, ¿no? O sea, y me parece que eso no sé, no tiene el mismo reconocimiento, ¿no? Entonces, eso sucede mucho con los personajes, de decir, vamos a que se ve menos, o sea, se ve más bonito en la presentación, porque esto, vamos a hacerlo de contenido y contraponerlo a gente que verdaderamente nos molesta y no hay ni por dónde arreglarlo, ¿no? Y entonces lo contraponen a Hugo Chávez y a López Obrador y entonces a Fidel Castro, etcétera, ¿no? Hay una parte importantísima, lo que tú decías, moralizante e incluso yo diría ética de la forma en la que vivía, ¿no? En un momento donde el común del mundo, de la gente, está aspirando a exclusivamente lo material, ¿no? El acumular. Y también eso pasa dentro de la esfera política, de mandatarios sumamente ostentosos, que camioneta, despliegue de seguridad, y creo que eso sí es importante recuperarlo, esa idea de austeridad en el buen sentido, no en el sentido europeo, ¿no? Sino en el sentido, otra vez, en el sentido de América Latina, de vivir, como decía el presidente López Obrador, en la justa medianía, ¿no? Ni más ni menos, y tampoco tener privilegios emanados de los cargos públicos. Y ahora, Naum tiene razón al decir, pues Mujica no es Boric, no es Boric, ¿no? O sea, él sí tiene, o sea, no solamente en el momento, no solamente discursivamente, sino en los hechos, una posición completamente contraria a lo que nosotros esperaríamos que fuera la izquierda, incluso aunque él se presente como joven a lo que sería la nueva izquierda, ¿no? Va cargado contra todos los gobiernos de América Latina, de progresistas, aún desde el punto de vista sin
o con una serie de críticas que desde mi punto de vista no se justifican, ¿no? Y recordemos, eso ya se le está olvidando, pero por ejemplo, figuras como Gabriel Boric, se reúnen en su momento, se reunieron para verse así jóvenes y bien, y que eran otra nueva generación, con Justin Trudeau, ¿no? Que platicando, dos jóvenes, sí, pero el hecho de que seas joven no es necesariamente una virtud. Es virtud cuando va acompañada de otra serie de características, ¿no? Y entonces por eso podemos contraponer una figura como la de Boric y la de Mujica, entonces Mujica sale ganando porque no importa que tenga la edad que tenga, sino que su trayectoria y su mensaje, etcétera, nunca lo vi tan vacilante como es Boric, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego también recordemos que tuvo varios desencuentros en su momento con otros líderes latinoamericanos, ¿no? En su momento también tuvo desencuentros con Hugo Chávez y más recientemente con Maduro, y también en su momento con Néstor y Cristina, cuando recordamos que dejan un micrófono apagado y a él se le ocurre decir que Cristina era peor que el tuerto, o sea, que Néstor Kirchner en su momento, y eso sí genera una tensión, ¿no? Porque pues finalmente estaba hablando mal de un socio en su momento que fue Argentina. Entonces, esta serie de cosas, y que bien señalaba, ya lo está convirtiendo en un producto, ¿no? Ahora ya lo vemos en cualquier cosa motivacional, y ya está desvinculado de cualquier elemento político, ¿no? Pero motivacional de discurso a los jóvenes sale, como es TikTok de José Mujica. Y lo que dijo José Mujica en tal lado, claro que era un gran orador. En el cierre, en estas últimas elecciones, cuando regresa a la izquierda, eh, o sea, es un momento sumamente conmovedor, porque era un gran orador y que dice que tiene mucha esperanza, porque a pesar de que pues ya le habían dado la noticia de que padecía cáncer y que le quedaban pocos meses, pues dice, pues yo dejo un país donde todavía hay mucha gente que está luchando por los mismos ideales por los que yo luché, y van a seguir luchando después de mí, y eso me emociona mucho, etcétera. Entonces son discursos profundamente conmovedores. Era un gran orador y creo que eso no se le puede negar, ¿no? Pero que creo que hay que ponerlo en su justa dimensión. No era la izquierda chilena de Boric, pero creo que sí hay que cuestionarnos por qué está tan de moda, esa es la palabra, de moda, frente a otros que también son gigantes o líderes históricos en, en América Latina, ¿no? Y ahora, pues, como tú decías, es un símbolo en disputa, pues aquí en México también es lo que está disputando, y aquí lo que se está oponiendo es contra la figura de López Obrador, ¿no? Entonces, yo esto ya es una opinión personal, y aquí viene, esto es polémico, pero yo creo que en términos históricos va a quedar, en el juicio largo de la historia, va a quedar mejor posicionado López Obrador que José Mujica, ¿no? Y eso, ya lo veremos, es una opinión personal, pero digamos que en términos concretos, como digamos que en su momento hay otros, ¿no? Yo Fidel Castro lo considero así un referente histórico, y creo que es de lo más grande que ha dado América Latina durante el siglo XX, ¿no? Y de ese mismo modo, creo que se equivocan aquellos que dicen, Mujica era el verdadero líder austero. Creo que en el juicio largo de la historia, va a quedar en una posición diferente López Obrador y José Mujica. Sí, bueno, ya para irse, bueno, para cerrar, solamente ver que curiosamente Mujica se parece o es paralelo a su paisano, Eduardo Galeano, alguien que tiene una prosa muy suave, muy virtuosa sobre la historia de la izquierda, ¿no? En América Latina y en el mundo, que tenía eh, como una forma de sensibilizar a la población, ¿no? A la gente de izquierda. Yo creo que eso es la mayor virtud que tiene, ¿no? Eh, y con respecto a la comparación que haces, yo creo que, pues, a largo plazo, la herencia política de un dirigente, que no nada más es discursiva, es cuestión organizativa, de política económica,
de creación de y formación de nuevas generaciones en la lucha política, y toda esa serie de factores, al final de cuentas, es lo que dejan la trascendencia política de un personaje, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, Lázaro Cárdenas, no, o sea, su trayectoria política y su trascendencia histórica, pues viene de precedida o se debe sobre todo a la infraestructura política, económica, social que dejó en el país, ¿no? Eso es lo que sobre todo deja la plataforma de un líder político a largo plazo, ¿no? Acá, en un punto de vista más concreto, pues analizando la figura de Mujica, pues es una figura que oxigenó, ¿no? Junto con los líderes populares latinoamericanos de la primera década del siglo XXI y la segunda década del siglo XXI, oxigenaron la región, ¿no? Con un discurso diferente, ¿no? Al tecnocrático, neoliberal y todo lo que prevalecía en ese entonces. Pero pues siempre existe esta tendencia podemos decir que los organismos internacionales o incluso los altavoces internacionales de maximizar las figuras de sacrificio, de pobreza, de abnegación, ¿no? Que es una cualidad fundamental de los líderes sociales, pero que también lo ven como una finalidad de solamente ser mártires y no héroes, ¿no? Que transformen la realidad y y que tengan en su discurso y en su praxis un antagonismo propio de una transformación de las condiciones de explotación, de expolio por parte del modelo capitalista de la gente y del planeta, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, hace poco hablamos de Francisco, el Papa Francisco, ¿no? Con un discurso también muy crítico, pero pues también un paralelismo es con lo de Mujica, ¿no? La intención estaba, ¿no? La crítica estaba, pero también eso habría que investigarlo más con los compañeros de Uruguay, hasta qué grado las circunstancias económicas en ese país no permitieron que se avanzara más en su periodo de gobierno y también hasta qué punto esta cuestión de la coalición del Frente Amplio, pues también genera que no se pueda profundizar o se pueda tener una política de gobierno que sea más radical, ¿no? O que sea más transformadora. Entonces eso es lo que yo podría señalar a grandes rasgos sobre Mujica y pues sobre todo recuperar lo político en Mujica más que, más que lo de superación personal, sino verlo de lo político, lo antagónico, lo histórico y a partir de ahí pues reconstruir y debatir la historia política de la región, ¿no? Que finalmente pues son una serie de elecciones de pueblos hermanos que están tratando de ir en la senda de la justicia social y de bueno, sí que de llegar a una igualdad económica, política y social para toda la población y nuestros pueblos latinoamericanos. ¿Algo que quieras señalar, Gabriela, para ya concluir? Sí, nada más para cerrar, efectivamente, como dices, yo creo que en el futuro, y ya se está presentando, José Mujica va a ser un símbolo en disputa, y creo que no hay que permitir que se queden con él, ¿no? O sea, que sí es uno de los nuestros, o sea, más allá con sus claroscuros, contradicciones, es uno de los nuestros y no hay que dejarlo perder, no hay que dejar que lo vacíen de su contenido político e incluso de su contenido más radical, y sobre todo eso es lo que está intentando hacer aquí en México y a nivel internacional. Y creo que también quienes niegan la importancia de lo que en su momento, a lo mejor todavía no lo dimensionamos, ¿no? Como en su momento no se dimensionó al general Lázaro Cárdenas, pero creo que es mezquino decir, no, es que aquí en México no se cambió nada, Mujica sí es el ejemplo, López Obrador, pactó, etcétera, y me parece que es muy injusto, porque México, como otros países, está en una posición muy incómoda frente a, por ejemplo, a Estados Unidos. Compartimos una frontera eh, con lo que es el símbolo del capitalismo o el país que personifica el capitalismo, que es Estados Unidos. Eso nos pone en decisiones mucho más complicadas.
tenemos un país con muchísimas contradicciones, muy diverso, con población indígena, con población, ahora señalan, ¿no?, afromexicana, muy diversa, tú que eres del norte, muy variada, del norte al sur, que somos un país inmenso en número de habitantes. Y lo mismo pasa incluso cuando yo miro a Brasil, ¿no?, que es alguien con los que nos podemos comparar en dimensiones, que manejar países de ese grado de complejidad y de ese grado, creo que me parece que los que critican a López Obrador, al presidente López Obrador, son muy mezquinos, ¿no? Porque no ven las dificultades de lo que significa un país tan grande, tan complejo, a un lado de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en su momento eso también creo que lo sufrió Cuba, ¿no? Que era un país, ahí sí, pequeñito, pero que se enfrentaba a una potencia y que la tenía muy cerca. Y es algo que conforme te vas alejando o vas al sur del continente, te vas alejando de Estados Unidos y creo que eso te permite incluso hasta más margen de maniobra, ¿no? Pero creo que son muy mezquinos aquellos que niegan y creo que es muy egoísta también decir, alabar a los de afuera y criticar a los de adentro sin haberte involucrado en el movimiento. Y eso me molesta profundamente, ¿no? Claro que José Mujica es uno de los nuestros, no hay que perderlo, se fue un gran hombre, lo que decía conmovía a todos, pero claro que el presidente López Obrador, lo veremos con el paso de la historia, también va a pasar a los libros de historia, y quien no lo vea me parece que es mezquino, porque es más fácil señalar los aciertos afuera que señalarlos adentro, ¿no? Porque en parte es egoísmo y algunos yo considero que a lo mejor hasta envidia, ¿no? Pero este, creo que no hay que perder de vista eso y, y claro que nos va a hacer falta José Mujica, ¿no? Y hay que dar la batalla por lo que fue su legado, lo que significa y saber que estamos del mismo bando y que en ningún sentido se contrapone a lo que es la figura del presidente López Obrador, ¿no? Y con eso me gustaría concluir. Muchas gracias, Gabriela. Como siempre, muy interesantes sus comentarios. Gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo y a los que van a ver posteriormente este video. Les recomendamos ese documental de Mujica y Chomsky para que vean ese diálogo interesante entre dos eh, personas con sabiduría y con tantos años, ¿no?, reflexionando y estando al tanto de la realidad política de América Latina, el caso de Mujica, y en la realidad de Estados Unidos y del mundo, en el caso de Chomsky, pues de ese diálogo sale algo interesante, ahí denle un vistazo y pues nada, estamos aquí en contacto, nos vemos en la próxima emisión de Razón Popular aquí a través de Nuevo Norte, estén checando el contenido del proyecto de Nuevo Norte y la próxima semana nos vemos para hablar sobre la reforma judicial y Y las elecciones judiciales. un saludo y un abrazo a Nahum, que siempre está pendiente y nos escribe, y un saludo también a Doña Tere hasta Torreón, Coahuila, ¿no? Entonces, un saludo a todos por allá también en el norte, y claro, a los que nos ven en el centro y en el sur y en la costa. Entonces, saludos a todos. Todo el país, a toda la gente de todo el país, porque Nuevo Norte nos ve gente del norte, del centro, del sur y esperemos que de otras partes, ¿no? También de América Latina. Entonces, aquí estamos, nos vemos próximamente y que estén bien todos. Hasta luego. Bye.